tal amigos? Bienvenidos a su espacio La Academia Opina. Hoy nos acompaña la doctora Beatriz Álvarez, quien es profesora titular del Departamento de Orientación Educativa, Diagnóstico e Intervención Psicopedagógico de la Facultad de Educación de UNED, España. Queremos darle la bienvenida, doctora. Muchas gracias. Doctora, para poder empezar este diálogo queremos hablar sobre familia. ¿Cuál es el concepto que viene a este término? Bueno, es un concepto complejo de definir. Y para la audiencia que nos está viendo en este momento, bueno, pues casi cada persona, cada grupo familiar podría autodefinirse como familia, pero sí que tiene unas características que le diferencian de otros grupos, como puede ser un grupo de amigos, un grupo de personas que comparten un deporte y que se sienten en muchos casos casi como una familia, ¿no? No solo depende de la sangre, entonces. No depende de la sangre, o sea, una familia puede estar, generalmente hay vínculos de sangre importantes, pero también hay miembros. Puede haber miembros dentro de un grupo familiar que no compartan ese vínculo sanguíneo, ¿no? Y sí que tiene unas características muy específicas, o sea, una familia realmente es ese grupo de personas con o sin vínculo sanguíneo que comparten un proyecto de vida común. Muy bien. Y también que comparten, viven bajo un mismo techo. Y existen diferentes tipos de familia, claro, ¿no? Sí, o sea, a lo largo de la historia, habitualmente y ahora en la actualidad, pues estamos acostumbrados a escuchar hablar de los nuevos grupos familiares. Sin embargo, son grupos familiares que a lo largo de la historia han tenido otros nombres y que todos conocemos, como la familia reconstituida, por ejemplo. Exactamente. Y sobre esta familia reconstruida, ¿cuáles serían las características? Las características de la familia reconstruida la conocemos desde antiguo. Todos tenemos en la familia alguien que se ha casado en segundas nupcias. Y esta es la familia reconstituida, o sea, es aquella familia que son dos personas que vienen de núcleos familiares anteriores y que pueden o no aportar hijos por cada parte. Entonces inician una convivencia en común. Y con relación a los tipos de familia, ¿cuáles son los más comunes en nuestra sociedad? Bueno, en nuestra sociedad y desde lo que fue la revolución industrial, el grupo familiar que más se ha ido popularizando es lo que llamamos la familia nuclear, que por cuestiones de trabajo, de cómo vivimos actualmente, en las casas, los apartamentos son pequeños, entonces las familias tienden a vivir lo que es la pareja con los hijos y como mucho a lo mejor algún miembro de la familia extensa, como puede ser uno de los abuelos, por ejemplo. Pero las condiciones de vida, la economía, el tamaño de los apartamentos ha ido constituyendo pues, una tendencia a que ya no se vive en familias extensas, como a lo mejor en el ámbito rural, que todavía se tiende a vivir la familia extensa que comparte un espacio más o menos grande. Hablando de los diferentes tipos, ¿existe tal vez la familia disfuncional? No se debe conceptualizar de esa manera. Eso es un caso, pues como en el ámbito de la salud, decimos, ¿existe la persona enferma? Bueno, pues todos podemos ser enfermos en un momento dado, de manera permanente o de manera transitoria. Entonces, una familia, que se populariza ahora mucho el concepto de disfuncional, quiere decir, bueno, pues que en su evolución, en su desarrollo, pues está atravesando un momento en el que le afectan determinadas circunstancias que le hacen disfuncional, le hacen que las funciones que habitualmente cumple una familia no se puedan cumplir con normalidad, pero no es que se define a un grupo como disfuncional. Y hablando, tenemos en cuenta que el término familia se puede confundir con hogar. ¿Hay diferencia entre estos dos? Sí, por supuesto. La familia la constituyen esos miembros, dijéramos que es una categoría de alguna manera abstracta en el sentido de que esos miembros con vínculos o no sanguíneos constituyen una familia. El hogar es el espacio que se comparte y por lo tanto se puede hablar de hogares unipersonales. Por ejemplo, en el ámbito europeo y en algunas zonas de América pues también son unos hogares que cada vez van creciendo más. Los hogares unipersonales están constituidos por una persona que vive sola. Y esa persona, bueno, pues en término estricto no se puede considerar como familia. Por eso se habla de hogar, que es el espacio en el que habitan esa persona o esas personas, y esa sería la diferencia. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de un padre soltero que lleva con sus hijos o una madre que es sola, ¿cómo se le considera ahí? ¿Cuál vendría a ser el nombre? Se le llama monoparental. Y eso suele ser una persona, un adulto que convive con hijos por debajo de los 18 años. Es decir, cuando los hijos alcanzan la madurez, o sea, la mayoría de edad, ya no se considera que sea una familia que está a cargo de hijos. O sea, la monoparental siempre implica hijos menores de edad. Muy bien. Ahora, hablando acerca de la diversidad cultural en los grupos familiares, me imagino que esto es un tema muy amplio. Generalmente, ¿cómo podríamos definir este concepto? Pues dependiendo de cómo definimos el término cultura. Partimos de ahí.
Partimos de ahí, partimos del término cultura, que lo podemos entender como culturas que son ajenas a nuestro contexto comunitario. Por ejemplo, ahora estamos en el Ecuador y una persona que venga de Francia, que venga de Europa, que venga del norte de los Estados, o sea, de Estados Unidos, pues decimos, bueno, viene de otra cultura. Pero luego dentro del propio país también tenemos nuestras culturas. También podemos hablar de cultura urbana, cultura rural. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que todas esas culturas, todas esas formas de vida, esas formas de entender, de desempeñarnos, de vivir en definitiva, pues constituyen cultura. Y una familia con diversidad cultural, bueno, pues sería esa familia en la que, bueno, pues conviven miembros que o bien ellos pertenecen a una cultura y han emigrado, como ha sucedido en este país, que la migración ha sido muy importante, y entonces se trasladan a otros contextos y para la cultura que recibe a esa familia, bueno, pues existiría esa diversidad cultural, o miembros que pertenecen, proceden de culturas diferentes y constituyen un núcleo familiar. Es un núcleo familiar en el que tienen que realizar todos los miembros ciertas adaptaciones. Claro, y luego viene también la convivencia. Muy bien, cerremos este primer bloque, queridos amigos, y al regresar contaremos con la presencia de la doctora María Elvira Aguirre, quien es docente investigadora en psicología educativa, y profundizaremos el tema de contexto, interacción, familia y escuela. Ya regresamos. Retomamos este diálogo y ahora con la presencia de la doctora María Elvira Aguirre, en el cual vamos a abordar diferentes temas con respecto al contexto de la interacción familia-escuela. Bienvenida, doctora. Gracias. Muy bien, ahora continuando con el tema de la cultura de grupos familiares, doctora María Elvira, ¿cómo se relaciona ese tipo de familias ya en el entorno educativo? Bueno, como Beatriz bien decía, la situación de las familias depende del contexto en donde ésta se desenvuelva. En realidad aquí en el país pues tenemos varios fenómenos, hay varios grupos familiares dependiendo del entorno de donde estos vienen. Hay entornos rurales, hay entornos urbanos, hay entornos que están relacionados más a comunidades indígenas, o hay familias que son productos de unión de varias culturas o de varias etnias. Entonces yo creo que la escuela tiene un compromiso muy fuerte porque básicamente debe conocer cuál es el entorno familiar que rodea a estos niños para que pueda entender comportamientos, pueda entender también el proceso de aprendizaje y realmente esta relación que se debe trabajar. La escuela no es responsable solamente de la educación del niño o de la niña, sino también de ese trabajo conjunto con sus padres. Claro. Sí, en este sentido quería abundar en lo que está diciendo María Elvira y señalar que hay un aspecto muy interesante, y es que la escuela constituye una cultura en sí misma. Y normalmente las escuelas en cualquier país ostentan una cultura dominante, que es la predominante en el país, ¿no? Entonces, las familias pueden encontrarse en ese sentido con una barrera dentro de su propio país, incluso, de decir, bueno, pues si yo procedo de una etnia indígena y resulta que la escuela a la que voy, bueno, pues es representativa de la cultura mayoritaria del país, ahí si la escuela no asume ese compromiso de incluir a todas las familias en su contexto educativo, contexto de proyecto compartido, pues algunas familias pueden verse pues de alguna manera excluidas. Y aquí también viene el tema de los valores, ¿no? Porque se ha escuchado que los valores vienen desde la casa. Entonces aquí, ¿cómo vendría a ser el tema de los valores entre la familia y entre el entorno educativo y entre la institución? Como bien dice Beatriz, son dos organizaciones que aparentemente podrían ser independientes, pero en realidad deberían ser complementarias, ¿no? Porque en medio están los hijos, están los chicos, y entonces si existen dos discursos diferentes, dos políticas diferentes, dos tipos de educación referentes, porque recordemos que la familia es la primera escuela, informal, pero es una escuela donde se enseñan cosas como muy básicas, los valores y pequeños aprendizajes no formales que ciertamente la escuela en algún momento los va a ir formalizando. Entonces yo creo que el trabajo conjunto, dinámico, es muy importante. Entonces lo que hace la escuela es formalizar ciertos procesos que un sistema como tal, que en este caso está
avalado por un ministerio, como es acá en el Ecuador, es lo que hace, pero básicamente son dos organizaciones que comparten responsabilidades y que de alguna manera el bienestar general, integral del individuo, en este caso del niño o del estudiante, es el que debería interesar a estas dos grandes instituciones. Y en este sentido, la escuela tiene la responsabilidad de identificar y reconocer y validar la diversidad que existe entre las familias que asisten al centro. Y esta es la cuestión de valores. En la cultura mayoritaria de la escuela se pueden dar valores que quizá no aparecen de la misma manera en un grupo determinado. Entonces, si no se reconocen esos valores, la familia puede sentirse de inicio excluida. Y entonces esto afectará al desarrollo de los chicos, por eso es muy importante, y también es muy importante la participación familiar dentro de la escuela, precisamente para que esas identidades sean reconocidas, claro, para que no se pierdan. Y en esto es la escuela la que tiene que abrir esos espacios para que realmente puedan. De hecho, ahora el Ministerio de Educación, bueno, desde hace unos 3 o 4 años modificó todo el modelo integral de bienestar que lo maneja a través de los departamentos de consejería estudiantil, en donde trata de unificar justamente este trabajo conjunto entre la familia y la escuela, en donde no deja solo la responsabilidad a los padres o no deja solo la responsabilidad a los profesores, sino que justamente es un trabajo conjunto, reconociendo, como dice Beatriz, la diversidad de diferentes familias y a su vez lograr integrar esos procesos, porque muchos niños vienen de entornos diversos, vienen con problemáticas que pueden ser temporales por su situación de padres separados o vienen con una situación académicamente problemática que puede afectar también su situación integral. Entonces es interesante que se trabaje de manera conjunta, planificada, como digo, por este proceso de bienestar. Entonces, este modelo integral de bienestar estudiantil está considerado para que los profesionales que trabajan ahora en los departamentos de consejería tomen como un factor fundamental el trabajo con las familias. Justamente también es importante el papel que juega el docente, el maestro. ¿Cómo vendría a ser? ¿Cómo él podría intervenir en el caso de poder ver diferentes tipos de grupos de familia? Bueno, yo creo que básicamente es primero reconociendo que existen diferentes tipos de familia, porque si el maestro no es el responsable solo de dar los contenidos planificados y nada más, o sea, tras cada niño, 20, 30 o 40 niños que tenga bajo su responsabilidad, habrá 30 o más familias diversas, entonces tendrá que adaptar sus contenidos, tendrá que ser muy coherente con el apoyo que cada un niño necesite. Se habla de adaptaciones curriculares, pero la labor del maestro va más allá, entonces realmente tendrá que hasta cierto punto hacer una atención individualizada y de alguna manera ser ese puente entre la escuela y la familia, porque el profesor está 8 horas diarias, en muchos de los casos más tiempo que los mismos padres con sus hijos, entonces yo creo que es un catalizador muy importante el profesor, la profesora, y su función sería justamente dar esa mirada y dar esa voz de alarma de cualquier situación que esté ocurriendo, que de alguna manera el niño o la niña puede venir con muchas cosas de casa y es en el aula en donde se manifiestan estas reacciones, o los niños son muy abiertos, son muy expresivos, entonces a veces somos los profesores los que decimos, no, siéntate y no me digas nada, vamos a aprender matemáticas y no es así. Claro. Y en este sentido abordamos otro tema que también es bastante candente, que es la formación del profesorado. Justamente se iba a preguntar, ¿usted cree que es necesario que tenga un conocimiento previo en temas mismos de psicología, que deberían conocer y saber para poder reconocer? Sí, es esencial. El profesor se tiene que formar en todos estos aspectos que estamos mencionando. O sea, debe formarse en diversidad, debe ser capaz de reconocer y de poner en valor la diversidad con la que va a tener que trabajar en su día a día en la escuela. Y va a tenerse que formar también en relación con las familias. Lamentablemente en muchos centros educativos tenemos la experiencia de que el profesorado en algunas ocasiones se siente como invadido por las familias, ¿no? Como que le van a decir su quehacer profesional, le pueden decir cosas, ¿no? Y sin embargo, tanto por parte de las familias, pero muy importante por parte del profesorado, tienen que formarse y tienen que asumir cuál es su papel con respecto a la relación con las familias de los alumnos, tanto padres como profesores,
son agentes que comparten un proyecto común de desarrollo de una persona. Por lo tanto, no deben desautorizarse, deben de poner en común, deben compartir información, deben trabajar de una manera cooperativa y coherente para que el desarrollo de esos chicos, bueno, pues sea el mejor al que apuntamos. Queremos agradecerles por su presencia. Amigos, hoy hemos abordado temas relacionados a la familia y la diversidad de grupos familiares en la educación. Esto ha sido su espacio, La Academia Opina. Hasta la próxima.